Entonces, ese recorrido que nosotros hicimos allá en ese Camino de Santiago, tiene todas las características, todas, para ser un recorrido turístico. ¿Ok? Entonces, tú tienes que empezar a entender cuál es la diferencia entre un peregrinaje o una peregrinación y un recorrido turístico. Y la cuestión es porque cuando tú empiezas a andar en ese camino, tú te das cuenta que sí, todo el tiempo hay señalización que te dice que supuestamente tú eres un peregrino y que tú estás ahí, que sobre todo eso, uno se siente extranjero y peregrino. Pero luego tú empiezas a darte cuenta en este camino que hay alguna serie de espacios, momentos, situaciones que realmente lo ubican a uno en la realidad de esa idea romántica de un peregrinaje cambia. Porque lo primero que tú vas a encontrar es que tú te puedes fregar todo el día caminando 25 kilómetros, pero tú puedes llegar a un buen alojamiento. Tú no tienes que dormir como un peregrino, tú puedes llegar, hay piscina, hay buena vista, hay comida, hasta algunos tienen chimenea, y eso es que uno diga, uy, qué chévere. Entonces así sí me pego al Camino de Santiago, porque si hay todas esas cositas que son turísticas, sí me gustan. Y por ejemplo, obviamente este es un hotel, pero hay albergues, no son feos. De pronto la palabra albergue para nosotros suena, ¿qué es eso? Pero realmente son bonitos. Y si tú en el recorrido de ese día te cansaste, quieres tirar la toalla, ya no quieres seguir, fácil, saque su celular y marque, y el taxi lo está esperando. ¿Dónde lo recojo? ¿No? Más turístico que eso, pues resulta que en el camino yo descubrí algo haciendo ese camino, o bueno, nos dimos cuenta con Liv y con Estefiera. Nosotros nos levantábamos 5:30, listo, comíamos algo y luego era como ponerse el morral, ¿no? Y entonces uno, y arranque. Nosotros íbamos en el camino viendo mucha gente, sí se ve gente con morrales, pero luego veíamos gente, o sea, yo creo que llevaban el celular, la billetera y los palitos para caminar, hágale. Y nosotros, ¿y esta gente dónde tiene las maletas? Nosotros aquí con este morral ahí. Y esta gente, pero tan raro que, o sea, ¿qué será? ¿Será que es que están aquí solo por un día? No entendíamos esto. Y nuestra idea, o esa parte descubrimos, era que cuando uno ya tiene un hotel donde uno sabe que va a llegar ese día, el hotel y todo el sistema, porque es algo turístico, acuérdate, está montado para que te transporten las mochilas en el Camino de Santiago. Tú no tienes que andar con tu mochila. Tú pagas, donde dormiste, te la llevan de ahí al siguiente, en ese día, donde vas a caminar y llegas por la noche, ahí tú entras a la recepción y ahí están todas las maletas. Y cuando descubrimos eso, no, pero así cualquiera. No, mentiras, ni así cualquiera, pero realmente tiene todo para que tú, como turista, tu recorrido no sea tan bravo en el aspecto de que se te facilitan algunas cosas. Y obviamente, algo que sucedía hace muchos años era que realmente los que iban a hacer una peregrinación, como esto es por el campo, en medio de poblaciones chiquiticas, huele muchísimo, obviamente. Libby dice que huele a campo. Yo era, huele a campo. Huele horrible, huele a pura boñiga, de todo. Entonces huele a campo y Libby feliz. Luego se le ata. Yo apenas dos está, pero todo el camino va a ser así. Y resulta que la gente de las fincas lo que hacía era que, dependiendo de la fruta que estuviera de cosecha, hace muchos años dejaban bolsas ahí y le ponían al peregrino que iba caminando, le ponían comida. Le ponían fruta, a veces pan, a veces en otro que otro lugar de pronto ponían hoy almuerzos gratis o comida gratis.
pero ya hoy en día eso no existe. O sea, Libby cuando dijo, ay, vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Yo te digo que nos encontramos en el camino. Nos encontramos con que si tú quieres comer, ¿qué tienes que hacer? Pague. Hay una tarjeta, ¿no? Si tú quieres, y eso es lo que nos ubica en que esto ya dejó de ser peregrino a ser turístico, es, ¿qué haces tú en la ciudad? ¿Cómo pagas? Sacas y pagas. ¿Qué vas a hacer en el camino con todo? Estás en el campo y pareciera que, bueno, no son chuzos, realmente los lugares se ven muy agradables, los restaurantes, los hostales, los paraderos, y lo único es, pase la tarjeta. O sea, pase. Cuando uno paga en efectivo lo miran como, ¿no? Porque todo el tiempo es pague con tarjeta, o sea, ¿no? Y ahí es donde uno se va dando cuenta cómo realmente esto es algo turístico. O sea, esto no es tan romántico como a nosotros nos lo vendieron. Y ahí es que hoy nosotros debemos entender, si nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos ser extranjeros y peregrinos, ¿qué tanto esta idea para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, que somos llamados a andar en Jesús, que es nuestro camino, a vivir en este mundo no arraigados, decíamos la semana pasada, no arraigándonos aquí diciéndonos yo tengo que luchar, yo tengo que pelear, es lo mío, sino realmente como un peregrino? Y esa idea no nos gusta porque cuando pensamos, realmente no lo pensamos mientras estamos acá. Nosotros como creyentes, más bien nos sentimos como ¿qué? Como turistas. Piénsalo por un momento, porque la idea es que de esto se hable el domingo, el sábado en el grupo pequeño. ¿Qué hace que un creyente se sienta en este mundo un turista y no un extranjero y peregrino, que es lo que nos dice la palabra de Dios? Yo te lo voy a decir de esta forma. El propósito cuando uno es turista, aquí en Colombia, ¿cierto? Así sea que vayas a comer a Zipaquirá, ¿eres turista? Eres un turista porque tú no vives ahí, porque estás turisteando. Pero la mentalidad del turismo es divertirse, ¿cierto? Aprovechar al máximo, descubrir nuevas sensaciones. Entonces piénsalo, si tú estás en este mundo en el que nosotros vivimos, tú habiendo nacido de nuevo en Jesús, ¿tú realmente crees que tú y yo como creyentes somos turistas en este mundo? Dios nos ha llamado a estar aquí pues sí, yo estoy de paso, pero como turista. Y la mentalidad de turista es esta, porque piénsalo de esta forma. Si tú tomas vacaciones, no sé en qué mes del año tomas vacaciones. O de pronto tú dices, no, yo estoy esperando que llegue diciembre con su alegría, ¿no? Y es mentalidad de turista. ¿Cuál es la mentalidad de turista? Lo primero, me quiero escapar de el trabajo. Esa es la mentalidad de turista. Estoy cansado del trabajo, no quiero volver al trabajo, no quiero estar en el trabajo, ya estoy aburrido del trabajo, ya, y todo el tiempo te quedas del trabajo, del trabajo, del trabajo. Y lo que hace eso es que cuando tú sales de vacaciones, pues tu mentalidad de turista te dice, hay que romper con la rutina, ¿cierto? Y tú piensas romper con la rutina es vámonos para un lugar donde descansemos y no tengamos que pensar en X, Y, Z. Y pues obviamente tiene mucho que ver con el estrés, ¿cierto? La mentalidad de turista y de pasear tiene que ver con la idea de yo me quiero escapar de esta realidad porque no me gusta, porque estoy cansado, porque estoy estresado, porque es rutinario, porque me desgasta. ¿Y qué tanto de esto, o sea, nosotros tenemos en una nueva vida con Jesús? Y a veces lo que sucede es eso. En lugar de nosotros vernos como un extranjero y un peregrino, lo que queremos es vernos en este mundo como un turista. Y algo que sucede en una iglesia, y si tú has estado suficiente tiempo para estar en una iglesia, tú lo sabes, porque tú lo has vivido y tú lo has hecho. Y es, cuando a ti no te gusta la vida de una iglesia, como iglesia, cuando ya no te gustan, sobre todo es las personas, porque las cosas que se hacen puede que te gusten o no, etcétera, pero ya
ya estás con la mentalidad de turista, ¿cierto? Ya me cansé de las personas, ya me cansé del pastor, ya me cansé de las predicaciones, ya me cansé de esto, de esto, de esto, de esto. Y para todos nosotros es una tentación muy grande ver nuestra vida como creyentes aquí, como turistas y pensar, listo, yo puedo cambiar de iglesia como cambiar de restaurante o de hotel. No me gustó, no me gustó lo que ofrecen, no me gusta la comida, no me gustó cómo nos atendieron, cambio, me voy. Eso es tener mentalidad de turista como creyente. Cuando tú crees que lo que nosotros como iglesia hacemos es para que tú te sientas contento de dar tu ofrenda, porque es como que es una transacción, ¿cierto? Si ellos hacen esto que me gusta, entonces yo doy mi ofrenda. El que está equivocado eres tú. Y por eso es que hay cualquier cantidad de gente hoy en día, que por eso donde es mucho más fácil camuflarse, en una mega iglesia. Tú entras, nadie te pregunta de dónde vienes, quién eres, qué estás haciendo. Tú sabes en qué momento puedes llegar, sentar, escuchar, pararte e irte. No tienes que rendir cuentas, no tienes que decirte, ve, te echamos de menos anoche en el grupo pequeño, ¿por qué no llegaste a la escuela dominical? ¿Qué pasó el domingo? No. Eso es mentalidad de turista como creyente. Yo no quiero identificarme con ser un peregrino. Yo siento que aquí estoy, o sea, ya la vida es complicada y fregada, pues yo creo que mi mentalidad de turista como creyente es que si no me gusta lo que ofrece esta iglesia, Bogotá está lleno y yo me puedo buscar cualquier iglesia. Y sí, en la práctica es cierto, pero tú deberías escuchar, por lo menos en nuestra clase de hombres, por lo menos en los grupos pequeños a los que yo voy, y por lo menos en el devocional que estamos haciendo con los hombres, personas, una, dos, decir, mira, le doy gracias a Dios por lo que estoy descubriendo, por lo que Él me está mostrando, porque me ubica en entender que mientras viví mi vida como creyente de esta forma, nunca crecí, ¿no? Nunca crecí. Entonces, el pasaje guía de todo este mes es este, Primera de Pedro 2:11. El apóstol Pedro les escribe a ellos y les dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Esa es la identidad. Esa es la imagen, ¿ok? Él está hablando aquí a personas que han nacido de nuevo en Jesús y les dice, quiero que se identifiquen como extranjeros y peregrinos y que hagan algo y es que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, esto choca y debe chocar totalmente con un creyente que se considera en este mundo un turista. Yo estoy de paseo, ¿ok? Estoy cansado por el trabajo, estoy estresado por la rutina. Yo no quiero ir a un lugar donde me carguen con más cosas. Yo quiero ir a que me digan cosas bonitas, a que me endulcen el oído y a que me hagan sentir que realmente yo puedo seguir siendo afuera con una máscara y aquí con otra máscara. Eso no es ser extranjero y peregrino. ¿Okay? Entonces, esta mañana vamos a estudiar un poco qué significó esto con el pueblo de Israel. Tú lees la liberación del pueblo de Israel en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tú lees qué hizo Dios y cómo trató con ellos. Y lo que hace Dios es que usó algo que nosotros llamamos las 10 plagas. Ahora, te animo a que cambies esa palabra plagas por juicios. Fueron 10 juicios de Dios contra, primero, el faraón en Egipto y segundo, contra el mismo pueblo de Egipto, por lo que Egipto representa en la palabra de Dios. O sea, estos 10 juicios básicamente apuntaban a dioses, porque esta gente era espiritista, o sea, tenían muchos dioses, y a todos los adoraban para que les fuera bien, ¿cierto? O sea, no es lejos de nuestra ascendencia indígena, de los indígenas orando para que la cosecha fuera buena, no se pudriera, no se dañara. Y pues de hoy en día la gente mirando a quién le ora, a San yo no sé quién, para que haya una buena cosecha o les vaya bien en el camino, o etcétera. Entonces lo que hace Dios es que
trae 10 juicios contra Egipto y contra su faraón. Y esos 10 juicios, pues obviamente terminan de una forma terrible, ¿cierto? Porque lo que nos muestran es que la forma en que Dios obró aquí fue una intervención providencial, porque cuando hubo, por ejemplo, una plaga de una infestación de ranas o de moscas o de grillos que devastaban todas las cosechas, sucedía en los terrenos y en las casas de los egipcios. En las casas de los judíos no. Ninguno de ellos experimentó, por ejemplo, tener un sarpullido. ¿Ok? Entonces, fue una forma en que Dios trató con ellos, una intervención providencial de Dios, y terminó de una forma en que ellos no lo esperaban. Y yo creo que si uno nunca ha leído esto, termina con el hecho de que el hijo primogénito, tanto de los animales como de todas las personas, esa noche, si esa casa no estaba cubierto el marco de la puerta con la sangre del cordero que debían haber ofrecido, el primogénito de esa casa moría. Y el primero que murió fue el primogénito del faraón. Entonces, ¿qué hace Dios? Los libera de la esclavitud de Egipto y ellos están pensando, listo, bueno, Dios mandó a ese señor, él nos va a dirigir, ya nos dijeron para dónde vamos, entonces, listo, está genial la idea de salir de aquí. Y algo que sucede es que el pueblo de Israel tuvo mentalidad de turista. Porque con la idea que ellos salieron es, bueno, ¿de dónde estamos saliendo? ¿Cierto? O sea, logística básica de moverse en Bogotá o de saber para dónde estamos y para dónde voy a ir y cuánto tiempo me va a tomar y cuál es el mejor camino. Logística básica. Y la mentalidad de turista de ellos se vio en que, ¿qué querían ellos? Escapar de Egipto, ¿cierto? O sea, ya no queremos ser esclavos acá, ya estamos cansados, ya estamos aburridos, ya nos tienen estresados, queremos escapar de Egipto. Y lo que ellos pensaron es, a donde Dios nos dice que vamos a ir, nosotros sabemos que uno se echa 8 días caminando. O sea, es un paseo. Es un paseo, ¿no? Tranquila, mi señora, vamos a pagar todo. Son 8 días, no se incomoda más. En 8 días usted va a estar en el nuevo lugar, acomodada, tranquila. Esa era la mentalidad de ellos mientras estuvieron en Egipto. Es mentalidad de turista, ¿cierto? Vamos a escapar de una realidad que no nos gusta y en 8 días de paseo ya llegamos. Bueno, pues resulta que las cosas no salieron como ellos pensaban, porque recién que ellos salieron, lo primero que empezaron a descubrir era qué significa vivir en un desierto. Y aunque el lugar donde ellos vivían en Egipto estaba en medio del desierto, pero ya estaba construido, ahora tuvieron que salir a descubrir qué es moverse en un desierto, vivir en un desierto todos los días. Y tal vez tú no tienes idea de cuántas personas Dios sacó de ahí, de Egipto, de cuántos judíos sacó de ahí. Pero nos dice que cuando hicieron un censo, hombres eran 600,000. Entonces, si uno hace una multiplicación básica y era si cada uno de esos hombres tenía una esposa y por lo menos un hijo, estamos hablando que en promedio eran 1.800.000 a 2 millones o más de personas para movilizar en el desierto. ¿Ustedes hicieron la evacuación esta semana en sus barrios y en sus... En mi conjunto no han logrado evacuarnos, ¿no? Eso suena por allá alarma. Ay. Casi 2 millones de personas. ¿Cómo se moviliza 2 millones de personas? ¿Cómo se alimenta todos los días 2 millones de personas? Es una ciudad mediana de Colombia. Y lo primero que ellos hicieron al darse cuenta de las condiciones que empezaron a descubrir, es que lo primero que uno hace cuando es turista es, si yo he pagado y no me gusta, yo tengo derecho a reclamar, ¿cierto? Y a decir, no me gusta por esto, esto y esto, y devuélvanme la plata o reubíquenme, o etcétera. Y lo primero que hizo el pueblo de Israel es que se quejó. Y pues yo creo que es básico para todos nosotros. O sea, si nosotros
puede que de pronto tú seas de una parte de Colombia que llamamos tierra caliente, ¿cierto? Pero si tú viniste a vivir a Bogotá y te acostumbras al clima acá y te acostumbras a la altura y una cantidad de cosas, tú bajas un poquito de metros sobre el nivel del mar y tú ya empiezas a, ay, qué calor, ay, qué desespero, ¿no? No más aquí en este salón, o sea, empieza el calor y ya uno empieza a desesperarse un poquito. Y lo primero que empezó en ellos fue la queja. Y la queja, obviamente, empezó porque tenemos sed, tenemos hambre. Y ya cuando empezaron a hablar un poquito más, es Dios nos sacó de allá para matarnos. Entonces, ¿qué hace la queja? La queja les vende la idea de que como tienen esta mentalidad de turista, ¿cierto? En 8 días vamos a llegar allá, pues yo tengo derecho a quejarme. No me gusta lo que está pasando, no me gusta cómo Dios está organizando la logística de este paseo, yo me puedo quejar. Y se quejaron, y el problema de la queja es que empieza con la inconformidad de uno, pero luego empieza en la palabra de Dios, una de las cosas que más condena es la murmuración, ¿cierto? Y es cuando tú empiezas, ¿no te parece? Qué calor, ¿no? Y tú estás buscando que todo el mundo se una a ti en tu queja y en tu inconformismo y en cómo tú ves las cosas. Y esa murmuración empezó a crecer, crecer, crecer y ya eran 2 millones de personas quejándose de que queremos comer, queremos carne, ¿ok? Allá en Egipto teníamos carne, allá disfrutábamos de estos vegetales y empezaron a codiciar la comida. Y después, obviamente, todo su queja, su murmuración y su codicia, lo único que reflejó era lo idólatras que eran, en el sentido en que lo que dejó ver es cómo ellos, su ídolo primero era su comodidad, ¿cierto? No me gusta que me incomoden. No me gusta que me saquen de allá. Yo allá tenía esto, yo allá era tal persona, yo allá hacía tal cosa. Y Dios los saca de Egipto. Y tal vez algo que tú debes recordar es Egipto en la palabra de Dios es símbolo o sinónimo de vivir en el mundo. Entonces creo que está sacando al pueblo de Israel de Egipto, queda muy claro, es Dios estaba sacando a su pueblo del mundo y ahora los tenía en un desierto en medio de una prueba. Entonces, cuando se tiene una mentalidad de turista y no de peregrino, pues uno piensa que es un paseo de 8 días y resulta que el paseo se les alargó 40 años. ¿Tú te imaginas eso? 40 años quejándote o escuchando las quejas de tu cónyuge todo el tiempo. Sí ve, nos hubiéramos quedado allá. Sí ve, pero ¿para qué salimos? Sí ve, pero ¿por qué hicimos esto? Sí ve, pero ¿por qué? 40 años de queja, ¿no? Y uno piensa, pero ¿cómo ha sido? O sea, ¿qué pasó entre salieron de Egipto, estaban en el desierto, aquí está la tierra prometida? ¿Qué pasó? ¿Por qué un paseo de 8 días se convirtió en 40 años? O sea, ni siquiera fueron 1 año, 2 años, 5 años, 40. Y yo quiero que por favor busques en tu Biblia el libro de Números, capítulo 14, porque quiero que leamos juntos ahí por qué 8 días se convirtieron en 40 años. ¿Ok? Y lo que quiero que al leer lo que hagamos es que tengas presente eso. La mentalidad de turista, cuando uno debería sentirse y identificarse como extranjero y peregrino, pues va a dañar todo y va a hacer daño grandísimo en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. En Números 14, mira lo que dice el versículo 1 al 4. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud, ¿qué? Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. O si no, que nos muramos ahora. Tú puedes ver aquí reflejado
reacción cuando las cosas no son como tú quieres y quieres regresar al mundo que tú conoces y Dios te está incomodando? Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Siempre, ¿cierto? Y hoy en día tú lo ves más que nunca, ¿cierto? Yo recuerdo una señora, bueno, una infidencia en mi conjunto, pobre señora. Ella, como no estaba de acuerdo con el administrador de ese momento, y pues estábamos, no sé, llevábamos unos pocos años ahí, y ella vivía acá y unas casas adelante, en una esquina pusieron un escombro, digámoslo así. Pasó un derecho de petición a yo no sé qué entidades, y lo primero que puso ahí es exponiendo la vida de nuestros niños. No, ya con eso, ¿no? Cayó todo el mundo ahí, a ver, mejor dicho, todo lo malo que había ahí. Y aquí están ellos con esta actitud de, listo, yo soy hombre y yo me aguanto, pero ¿cómo Dios va a traer a mi esposa y a mis hijos a morir en este desierto? Me hubiera dicho, yo salgo solo, pero pobrecita mi esposa y pobrecitos mis hijos. Y decían el uno al otro, designemos un capitán, ¿m? Y volvámonos a Egipto. O sea, tú puedes entender lo que está pasando acá. Esto somos todos nosotros, esto nos ejemplifica a todos nosotros. Cuando las cosas no son como nos gustan, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no es lo que esperamos, mira, yo prefiero devolverme. O sea, prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Y aquí están ellos, y si dijimos que Egipto es representación del mundo, lo que están haciendo en su idolatría es, mira, yo estaba mejor, ¿en dónde? En el mundo. Y si no tenemos cuidado, nosotros que decimos que hemos nacido de nuevo, con lo que Dios está haciendo en nuestra vida para ubicarnos en que somos extranjeros y peregrinos, empezamos a decir, bueno, Dios, ¿sabes qué? A mí no me gusta este trato tuyo, entonces yo voy a hacer esto a mi manera, porque yo veo que a ti lo único que tú quieres es incomodarme y fastidiarme. Entonces yo mejor esta área de mi vida la voy a hacer a mi manera. Y lo que dicen es, no, devolvámonos, echemos para atrás. Versículos 8 al 10. Luego dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, este es Josué hablándole a ellos. No sean rebeldes contra Jehová, ni tema al pueblo de esta tierra, porque nosotros les comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les teman. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó a este hombre que está ahí diciendo, mire, Dios está con nosotros? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Y yo me puedo identificar con lo que dice el versículo 10. Alguien que lo lea, por favor. Con voz, con voz. ¿Qué dijeron? Sí, pastor, usted tiene razón. Ay, sí, yo como soy de rebelde. Yo como soy de cerrado. Claro, yo no había visto esto. Sí, gracias por venir y mostrarme esto de Dios. ¿Qué dice? Eso. Gracias. Era solo hasta que nos iban a ver. Acuérdense que habíamos quedado. Bueno, el punto es, apedréenlos. No me gusta lo que está diciendo. No me gusta el mensaje de parte de Dios. No me gusta cómo me está haciendo sentir. No me gusta que usted me diga que yo soy rebelde. No me gusta que usted me diga que yo no le creo a Dios. No me gusta que usted me diga que yo le temo más a mi comodidad y al mundo que a Dios. No me gusta ese mensaje. Y eso es lo que está sucediendo acá. Y ya vamos a ver por qué es que Josué les está diciendo esto. Versículo 22. Todos, este es Dios, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. ¿Qué dice?
todos los que vieron cómo primero traté con Egipto, 10 juicios. Todos han visto cómo los saqué de Egipto. Se abrió el mar y pasaron. Todos han visto cómo proveo agua. Todos han visto cómo proveo comida. Todos han visto mi mano providencial. Todos han visto que yo estoy ahí. Todos han visto que yo obro. ¿Y qué dice ahí? Versículo 22. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo siente Dios nuestra queja cuando las cosas no salen como queremos? ¿Cómo siente Dios nuestra queja cuando Dios, pero es que, o sea, parece que tuvieras conmigo, me tienes en esto, me tienes en aquello, me tienes en lo, no quiero más? ¿Cómo siente Dios nuestra queja, nuestra murmuración? Dice aquí que lo que ellos hicieron fue básicamente tentar a Dios, es decir, el hecho de decir, mira Dios, si creerte a ti, si seguirte a ti, si lo que tú quieres es esto, yo mejor me devuelvo. Tú no eres digno de mi confianza. Tú no has demostrado ser ese Dios. Y aquí está diciéndoles, pero ¿no vieron todo lo que hice en Egipto? ¿No vieron todo lo que ha pasado? Y aún así ustedes están aquí tentándome. Y versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra, y a Josué, donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué un paseo de 8 días terminó convertido en un recorrido de 40 años? Porque Dios les dice, tomen un representante de cada tribu, eran 12 tribus, y vayan y hagan un viaje y conozcan cómo es esa tierra a la que yo los voy a llevar, y vengan y traigan un reporte. Y ese recorrido le tomó a esos 12, la palabra que se usa ahí son espías, les tomó 40 días. Y cuando ellos regresaron, 10 de ellos dijeron, mire, nos van a acabar. Nosotros somos como bichos que ellos pueden pisar. Nos van a destruir. Son ciudades grandes. Miren los frutos que dan. Esto es impresionante. No, nos va a ir mal. Mejor devolvámonos. 10, la mayoría. Y solamente Caleb y Josué dijeron, no. Y es lo que está diciendo aquí Caleb y Josué. No temamos, creámosle a Dios. Hemos visto todo lo que Él ha hecho, ¿cómo no va a ser posible que nos va a permitir entrar allá y conquistar esa tierra? Ahora, aquí entra un principio que deberías darte cuenta que es totalmente contrario a cómo el mundo, Egipto, ve las cosas. Para nosotros, cuando nos es conveniente, decimos que la mayoría tiene ¿la qué? La razón. Y supuestamente nosotros vivimos en una democracia donde lo que sucede es que la votación nos dice que la mayoría se impuso porque la mayoría tiene la razón. Ja, ja, ja. No, con Dios no funciona así. Con Dios la mayoría puede estar totalmente equivocada. Y entre más tú descubras lo que dice la palabra de Dios, y entre más tú te acerques a Jesús, y entre más tú descubras cómo es el mundo en el que nosotros vivimos, te vas a dar cuenta que estar con la mayoría es estar equivocado. Tal vez es cubrir un pecado. ¿Tú te das cuenta? ¿Hace cuántos años atrás el aborto era algo impensable? Y empezaron, no, es que tiene que haber derecho de abortar, y tiene que haber derecho de abortar. Y es que, ¿cómo es posible que este país va a ser tan retrógrado de no quedarse comparado con otros países de la región? Nosotros tenemos que aprobar el aborto. Y finalmente, listo, aprobado en 3 casos. Cuando lo aprobaron en 3 casos, fue la forma de decir, ya de aquí para adelante esto no tiene retroceso. Ya, esto se va a aprobar en cualquier situación. Y tú vas y ves, y lo que te muestran los medios es la mayoría en Colombia, representada en unos magistrados, votaron que se puede abortar
libremente. ¿A ti te representa eso? Y tal vez tú digas, no, a mí nunca me preguntaron, nunca nadie me ha preguntado. Pues a ti te preguntan cada vez que hay votaciones. Lo que pasa es que, pues, obvio, para ser político hay que ser corrupto. Así te digan, somos del partido cristiano. Pues si son tan cristianos, no deberían estar haciendo política. Punto. Pero ese es el problema de nosotros pensar que nosotros como creyentes, mira, si este partido LGBT tiene su representación y si estos asquerosos tienen su, y si esto, entonces la iglesia también tiene que tener representación. ¿Dónde dice eso? Aquí no, en la palabra de Dios no nos anima a hacer eso. La mayoría no tiene la razón. La mayoría puede estar totalmente en contra de un principio de Dios y de su palabra. Entonces, si tú en tu casa crees y aplicas el concepto de vamos a votar por mayoría, tú no has entendido cómo son las cosas con Dios. Porque es que por eso tú como hombre tienes una figura y unas funciones que Dios te ha dado y tú como esposa tienes unas funciones que Dios te ha dado y juntos deben trabajar en equipo para sus hijos. Pero no, ya, vamos a tomar algo en decisión. No. A no ser que tus hijos ya crezcan y tengan la edad suficiente para decir, bueno, yo estoy dando, entonces yo también tengo derecho de decir para dónde nos vamos. Ah, bueno, listo. Ya es diferente, ¿cierto? Y aún así uno le dice, pues si quiere, no vaya. Chao. Pero aquí están estos 10 diciendo, no, nos va a ir mal. Dios nos engañó. Y solamente Caleb y Josué están diciendo, no, ellos son pan comido. Versículo 29. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Esto es lo que Dios les dice. Como ustedes decidieron creerle a la mayoría, entonces, de 20 años para arriba, todas las personas van a morir acá en este desierto. Y lo que hace Dios es que les dice, versículo 31, pero a sus niños, de los cuales ustedes dijeron que los que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto y sus hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Yo creo que sobra hacer unas aplicaciones aquí para nosotros como papás. Sobra. Pero yo creo que hay que hacerlas, ¿no? ¿Qué tanto tú a veces pones de parapeto a tu esposa y a tus hijos para no enfrentar tú las cosas por tu falta de carácter? No, es que ustedes saben, es que ella, no, y es que a ellos ya no les gusta. Ah, bueno, mijo. ¿Son ellos o eres tú que te falta el carácter? Es decir, con mi esposa hablamos y tenemos estas cosas claras y esta vez pasamos. Gracias. Con mi esposo hablamos y tenemos estas cosas claras. Pero aquí lo que nos está diciendo es cuando nosotros usamos de parapeto a nuestra esposa o a nuestros hijos para justificar cosas que nosotros queremos, Dios nos dice, así. Entonces, yo voy a tratar contigo. Porque lo que nos dice aquí es que básicamente la murmuración no tiene género. Y tú como hombre, ojalá que tú entiendas ante Dios quién eres, qué espera Dios de ti. Pero es frustrante sentarse con un hombre, es que, pastor, es que ¿cómo es posible que a mí Dios me pida esto? Perdón, ¿quién eres tú en esta relación? No, esto tiene que ser cargas iguales. ¿Qué hemos dicho que es un 50-50 en una relación de pareja? ¿Un qué? Un divorcio. Y mira,
Con Libby, cuando empezamos a manejar esto, yo me sentía tan incómodo decirlo, pero lo decía, porque hay que decirlo. Y, y a veces me pasa con algunas parejas que yo, ay, no, ¿cómo digo esto, Dios? Y Dios, dígales que eso así, no, pero es que me da pena. Ustedes pueden creer que a Álvaro le dé pena en algunas cosas decir cosas, pero sí me da pena. ¿Qué hago? Y, y sentarnos con gente y decirle, mira, esto es un divorcio. No, no me parece. No, yo no estoy de acuerdo. No. Y uno, qué embarrada, porque dije eso. Pero después tú empiezas a ver cómo esta mentalidad sí afecta a otras cosas, este 50-50, y más si se vive en fornicación, peor. O sea, si tú no te has casado a la luz de la palabra de Dios, tú vives en fornicación, que es otro tema que cada vez que sale yo me he sentido igual, ay, ¿por qué otra vez volví a decir eso? Y adivina por qué es. Porque la realidad del mundo en que nosotros estamos viviendo y de la gente que Dios trae a nuestra iglesia es esa. Y se tiene que decir y se tiene que escuchar. Entonces, no es una cuestión de que es que este man no tiene nada más que decir. Sí, tengo mucho más que decir, pero es que somos tan básicos en nuestras cosas y en nuestro pecado que la forma en que Dios tiene que tratar con nosotros es una vez más volvernos a repetir lo básico de lo que nos ha dicho. Y aquí Dios les está diciendo, mira, ustedes no me creyeron que sus hijos no son suyos, sino que yo se los he dado y que yo soy el que no solamente se los doy para que ustedes administren la vida de ellos, pero yo también soy el que los sostengo. Y gran parte de cualquier cantidad de gente que hay hoy en día allá afuera en Egipto, diciendo, casarse, no, tener hijos, menos. ¿Cómo va a traer uno hijos a este mundo? Ahí sí el mundo es una porquería. ¿Sí, sí te das cuenta? Cuando la gente tiene que justificar por qué no quiere tener hijos, ay, no, es que este mundo es una porquería. Pero no decías eso cuando te fuiste a vivir en fornicación, ¿no? Para unas cosas sí, para otras no. Y aquí está Dios diciendo, o sea, ¿ustedes creen que yo les di estos chinos y me deshago? No, si Dios te da un hijo, Dios te va a dar a ti las fuerzas y el dinero para sostenerlo. Es muy diferente que tus deseos y caprichos, tú digas, ay no, Dios, pero, o sea, si me va a dar leche, que sea de tal marca, la ropa de tal otra, estudio en tal lado, no, porque ¿para qué entonces me dio un chino? Eso ya es diferente. Pero lo que Dios está diciendo aquí es, yo te di tus hijos para que entiendas una cantidad de cosas y entre esas es que yo también te doy todo para que los sostengas. Y entonces lo que dice aquí es, ellos, sus hijos, no solamente van a estar viendo cómo ustedes se mueren durante 40 años acá, pero mira lo que dice ahí en el versículo 33. Sus hijos van a andar pastoreando en el desierto 40 años y ellos van a llevar sus ¿qué? ¿A cuántos de nosotros decimos no? Uy, no, no me diga eso. Mire, yo soy una nueva criatura en Cristo, ya Dios a mí me perdonó, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, yo sé que yo viví en desenfreno, en pecado, hicimos eso, pero yo estoy haciendo todo esto para que mi hijo no tenga que pasar por lo que yo pasé. Eso suena tan bonito, pero eso no es real. Y gran parte para nosotros, que somos controladores, es descubrir que no tenemos el control de lo que Dios va a hacer en la vida de nuestros hijos. Y si tú crees que tu hijo es por ti, por como tú eres y sacas pecho de eso, pero sin Dios, pues no estás sacando pecho de lo que debe ser. Y si es por Dios, pues no tienes por qué sacar pecho. Pero aquí lo que nos está diciendo es que tú no puedes criar a tu hijo enseñándole que esto es una religión y esperar que cuando él tenga la edad de decidir diga, pero iglesia, ¿cuál iglesia? Ustedes eran unos falsos, estaban agarrados en la casa,
peleaban todo el tiempo, se trataban mal, se echaban en casa cosas. Los domingos yendo para allá, qué pelea tan brava. ¿O no? Y después, pero papito, ¿por qué eres así? Pues, ¿quién lo crió? Tú o el vecino. Es que yo no puedo creer que mi hijo piense así. ¿En qué parte del camino te perdiste en estar pendiente de qué lee, con quién anda, a quién escucha, qué está viendo? Todos estos influencers basura con lo que dicen. Pero aquí Dios nos está diciendo, tú no puedes pensar que porque tú te crees buena persona, tus hijos tienen que ser buenas personas en un mundo de hipocresía donde creo que eso de ser buena persona es y no es. Porque entonces tú también en la casa que refuerzas, no sea bobo, no se deje, el vivo vive del bobo, aproveche cualquier papayazo. Pero no me dijiste que eres buena persona. ¿Cómo es la vaina? Y aquí Dios les dice, versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo he hablado, así haré a esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y morirán. ¿Qué pasó? Están saliendo de Egipto, se quedan en el desierto y nunca van a llegar a conocer la tierra prometida. Salieron con la mentalidad de ¿qué? Eso es un paseo. 8 días, fresco, en 8 días coronamos. 40 años dando vueltas en el desierto. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tanto esta mentalidad de turista a ti como creyente te tiene dando vueltas en situaciones? Tú llevas 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años en los caminos del Señor. Y sigue Dios tratando contigo en las mismas situaciones. ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo también tengo que hablar siempre de lo mismo? ¿Por qué crees que es? Que siempre el tema apunta a lo mismo de una u otra forma. ¿Porque no hay nada más que decir? ¿Porque se me acabaron los recursos? ¿Porque soy limitado? Bueno, puede que sí. Si tienes ideas, las recibo. Pero cuando hablamos contigo, cuando te escucho en un grupo pequeño, cuando te escucho en una clase de hombres, cuando tú compartes en una clase de mujeres, cuando veo con lo que estás luchando, te quedaste en las mismas situaciones. No has avanzado porque tienes mentalidad de turista. Si tú has nacido de nuevo, tú debes ser un peregrino. Y quiero concluir con esto, y es el hombre que Dios preparó para guiar a este pueblo. Creció 40 años creyendo que era alguien. Ah, ya entendí. Cuando yo era bebé y hubo una matanza de bebés y Dios permitió que a mí me adoptara mi mamá egipcia, entonces yo soy el salvador del pueblo de Israel. Y Dios me tiene a mí porque yo soy el salvador. Yo ya entendí. Yo voy a salvar gente. ¿Tú conoces gente así? ¿Qué tan salvador eres tú de gente? No, es que yo le tengo que ayudar. Es que yo tengo que estar ahí. Es que si yo no estoy, nadie más lo va a hacer. Es que las cosas no funcionan. Si yo no estoy ahí, eso no funciona. Eso se va a acabar. La vida. ¿Seguro? ¿Y si te mueres hoy, qué va a pasar? Se mueren todos ellos también porque dice, ay, qué lástima, mire, se murió ella o él, nos toca matar a todos estos porque ¿quién más los va a sostener? Pobrecitos, ¿sí? Y te pasa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Es que nadie más, pastor, si yo no estoy ahí, nadie más lo puede hacer. ¿Seguro? ¿En tu trabajo? Nadie más, o sea, se acaba la empresa si tú no llegas, si tú no estás ese día. Yo no me puedo enfermar. Bueno, ojalá que Dios te enferme para que te des cuenta de ver quién sostiene a quién.
Y ahí está este señor, 40 años pensando, yo soy, yo, ya entendí, Dios me tiene a mí, listo, me toca aguantarme, que me hacen sentir como extranjero, pero yo lo tengo claro, yo vine a salvar a los judíos. Y cuando toma una acción en sus fuerzas, en su carne, para hacer las cosas a su manera, porque Él es el Salvador, e incluyó a la película matar a un malo, y esperaba que todo el mundo le dijera, gracias, gracias por haberlo hecho. Me representa que hayas matado a esa porquería de persona. Todo el mundo le dijo, ¿y que a mí también me va a matar? Y le tocó huir 40 años en el desierto, otros 40, gente, Dios con sus 40, y aprendiendo durante 40 años que no era nadie. Fuerte, ¿no? Porque es que en el mundo en que, ¿quién eres? ¿Qué apellido eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus títulos? Pues aquí está este hombre que durante 40 años estudió en la mejor universidad del mundo, con los mejores conocimientos del mundo, eran los egipcios, y ahora Dios le dice, quiero que hagas un rollito con tu título y lo entierres en la arena y a darle 40 años a cuidar ovejas en el desierto. 40. ¿Sabes a qué edad estuvo listo el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel? 80 años. Yo voy a cumplir 50 y Dios, ¿cómo a qué edad me puedo pensionar? Ya bajarle a las cosas. 80. 80 años. Hasta esa edad fue que Dios pudo usar a Moisés. Y tú piensas que, ay, no, yo ya me sé eso. No, yo ya soy muy grande como para que a mí me digan lo que yo tengo que hacer. No, 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 yo ya he criado hijos, yo ya he hecho esto. A mí no, usted no me viene a decir las cosas. Bueno, tal vez no yo. Pero a Dios le tomó 80 años tratar, formar, trabajar en el carácter y en el temperamento de Moisés. 80 para decir, listo, ahora estás listo para la tarea. Y cuando le dijo, quiero que vayas, dijo, ahora ya no quiero, ahora tengo miedo. Para los próximos 40 años, ver lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¿Dónde estás tú en la vida? Con Jesús. No, no aquí, allá. Pero ¿dónde estás tú que dices que has nacido de nuevo con Jesús? Creyéndote, ¿quién te crees tú que eres? No has entendido que tu identidad en Cristo es ser un extranjero y peregrino, con todo lo incómodo que eso significa, implica. Todo lo incómodo que implica eso. No lo has entendido. Entonces quiero terminar con un pasaje que está en Hebreos 11, 23 al 27. La semana pasada leímos en parte de este versículo y quiero que lo volvamos a leer para entender un poco de esta historia de este señor. Mira lo que dice. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso es fe. O sea, la cuestión es, ¿dónde hoy en día nosotros vivimos en un país y en un mundo? Es que el gobierno dice, pues, ¿a quién vas a temer tú? ¿A Dios o al gobierno? Si tú sabes que la palabra de Dios dice algo diferente, te toca pararte y decir, no. Pero entonces ahí es donde nos da miedo. Pero dice que no temieron al decreto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, alguien que tenía un título, que tenía unos privilegios, que podía decir, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe con quién está hablando? Ay. Rehusó. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites
temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque le habían lavado el cerebro yendo los domingos a la iglesia. Porque leer la Biblia los enloquece a todos y los hace brutos. Porque era un perdedor y no tenía nada más que hacer en el tiempo libre. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay mucho que decir acá. Pero ¿te das cuenta por qué Egipto es ese símbolo del mundo? Porque a ti y a mí, que no nos queremos identificar como turistas, como peregrinos, sino como turistas, nos encanta, ay, yo prefiero allá. Allá ya sé cómo desenvolverme. Allá yo ya sé que puedo decir mentiras y se las creen. Es más, yo sé que me dicen mentiras y se las creo. Pero una vida con Dios, por la fe, versículo 27, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, versículo 11:1, ¿cierto? Que nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros, ¿no? Por la fe, por la fe, por la fe. Y aquí nos dice que Moisés entendió algo y era, ¿quién era? ¿Para qué era que Dios lo había llamado? Por la fe, Moisés rehusó vivir en este mundo como turista, con mentalidad de turista. O sea, suena, y ojalá que tú digas, uy, no, pero yo sí necesito que usted me aclare eso, porque ¿por qué nosotros nos podemos dar el lujo de sentarnos en un grupo pequeño a decir, estoy cansado, estoy mamado, estoy estresado, estoy aburrido? Todas estas cosas que la gente dice afuera, normal, para justificar su ganas de mandar a todos y a todo al carajo, y nosotros decir, ay, no, qué mamera, no, yo por allá, no, estoy cansado. Yo no entiendo. O sea, ¿en qué momento esto se te volvió a ti una carga? ¿En qué momento tú crees que esto es para que me hagan el check ahí de, sí vino, punticos para esta semana? ¿Dónde dice eso? Cuando tú rehusas a vivir en este mundo, tú no vives como turista pensando en que es que estoy cansado y que me merezco cosas. Nos dice, cuando Moisés vivió en este mundo y rehusó ser un turista porque su mirada veía a Jesús como su tesoro. Mi pregunta es para ti, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Tú estás mirando allá? Planes, metas, sueños, a 5 años, a 10 años, a 15 años. ¿Tú crees que de verdad las cosas con Dios funcionan así? Que eres tú el que le dices a Dios, cuando tú quieres las cosas, ¿así funcionan las cosas? Dios, es que yo quiero esto, alcanzar esto en tal fecha para tal día. El 2020, yo cada vez que miro el 2020, a mí me da risa. Porque con esto de 2020 y el juego de números y este es el año y, ¿no? Ok, listo, encerrados 6 meses. O vimos a Dios o no vimos a Dios en eso. Pero mientras tú, que has nacido de nuevo en Jesús y estás acá escuchando esto, creas que Dios te llamó a ti a ser turista viviendo acá, te va a costar muchas cosas, comenzando estos mensajes. Te van a costar muchísimo. Entonces, quiero terminar orando porque creo que mientras nos sintamos como un turista, nunca vamos a entender que somos llamados a ser extranjeros y peregrinos. Extranjeros, que nos dice ahí en Hebreos, anhelan una ciudadanía
celestial, una patria celestial, una ciudad celestial. No nos está diciendo que nos tenemos que ir a meter en una cueva. No nos está diciendo a nosotros que nos tenemos que meter en una burbuja. Nos dice, no, entiende, vas a ir caminando, pero tú estás en otro camino, con otros principios, con otra motivación, viendo desde lejos ellos a qué le están apuntando. Y sí, a veces te van a dar ganas de decir, ay, mire, yo ya hubiera tenido también lo que ellos alcanzaron. Pero mientras te mantengas aquí, es decir, no, mi mirada está puesta en Jesús. Y te animo a leer esta semana esto de Moisés, porque creo que a todos nosotros que vivimos del reconocimiento de nuestros títulos, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de la posición social, de aparentar, deberíamos leer esto de Moisés. Porque mientras tú vivas de eso, tú vives con temor. Tú necesitas ser libre, es lo que cantamos hoy. Libre para creerle a Dios. Dios te va a dar a ti lo que Él quiere, providencialmente. Y cuando tú recibes eso que, ve, llegó esto, adivina quién te lo dio. Ahí es cuando deberías reconocer que es más Dios el que te lo da, no cuando tú piensas, yo luché por esto, Entonces vamos a orar, si no aquí me quedo. Señor, gracias por tu palabra hoy. Es claro que nosotros que hemos nacido de nuevo, sí nos llama mucho la atención vivir en este mundo como turistas, turistear, darnos el permiso de pensar que estamos cansados, que estamos estresados. Pero lo que hemos visto hoy es que la queja nuestra es una murmuración contra ti y a ti no te agrada, porque no te estamos creyendo, Señor. Y soy yo el primero que está aquí, Señor. Yo quiero que lo que sale por mi boca sea alabanza, adoración, agradecimiento, contentamiento y no queja. Y pues te ruego por nuestra iglesia, Señor, que nos podamos reunir cada vez que nos reunimos a agradecerte. Y Señor, pues que tu palabra hoy nos anime en este mundo a enfrentar. Mañana arrancamos una vez más, hoy saliendo de aquí, Señor, a que sea real, a que nos identifiquemos como un extranjero y un peregrino, teniendo la mirada puesta en ti, Señor. Tú eres nuestro galardón, tú eres nuestra recompensa, tú eres nuestro tesoro. Nada que este mundo ofrezca se compara contigo y esa es algo, esa es la verdad que nos debe sostener en este camino, Señor. En tu precioso nombre, amén.